comenzamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en un programa más de su podcast Entre Páginas y Letras. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la enseñanza del patrimonio cultural. Y para eso contamos con la presencia de nuestra invitada especial, la maestra Bárbara Granados del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, Leo, muchas gracias por invitarme a este espacio a compartir un tema que me apasiona. Muy bien, se me olvidó decir mi nombre, yo soy Leonardo Marrufo, así que vamos a empezar. Hay algo muy importante que normalmente las personas siempre estamos conociendo el término patrimonio cultural, pero ¿por qué es importante conocer nuestro entorno y nuestro patrimonio? Pues mira, me gustaría comenzar nuestra charla un poco explicando, contextualizando que pues finalmente el patrimonio cultural se compone o se nutre del concepto de cultura, ¿no? Y el concepto de cultura pues tiene muchas definiciones y muchas maneras de interpretarse, pero una de mis favoritas es que cultura es todo aquello que le da vida al ser humano. Las cosas que nos rodean, tradiciones, valores, creencias, manifestaciones culturales y también pues los aspectos físicos, ¿no? Entonces, al patrimonio cultural nutrirse de esta concepción cultural como tal, que al final es pues un aspecto que está en constante movimiento, porque pues, la cultura responde justamente a la estructura social, pues esto quiere decir que el patrimonio también está en constante reinterpretación y en constante valorización, ¿no? Entonces, me parece que es un punto importante de tener en cuenta para comenzar a hablar de estos temas, porque hablar del patrimonio significa hablar de un conocimiento o una revalorización del entorno mismo en el que habitamos, ¿no? Como personas. Estos aspectos culturales, como el patrimonio, pues genera sentidos de pertenencia y sentidos de identidad que finalmente te vinculan con otras personas de tu entorno mismo, ¿no? Entonces, como sociedad, al generar prácticas comunes y conocimientos comunes, creencias comunes, pues vamos dictando un poco hacia dónde van los lineamientos que justamente marcan las valorizaciones sociales respecto a lo que va siendo importante en cada momento histórico. En ese sentido, el patrimonio cultural pues justamente tiene como la cualidad de poder dar manifiesto de esas vinculaciones sociales que tenemos como sociedades y que vamos entretejiendo en comunidad, ¿no? Entonces, para mí el conocimiento del patrimonio cultural no solamente es ser consciente de que hay monumentos o de que hay fechas históricas importantes, sino implica un conocimiento social y un entendimiento y una valorización de las estructuras sociales en las que estamos inmersos como tal. Otro punto que también me parece importante mencionar respecto a cómo es conocer o por qué es importante conocer el patrimonio cultural, pues es que históricamente el patrimonio pues se encarga de preservar tradiciones, prácticas culturales, que el valorizarlas y el conocer que existen, pues justamente previenen que no desaparezcan, que sigan estando presentes en nuestros imaginarios culturales, que finalmente pues eso es lo que hace que continúen de manifiesto este tipo de manifestaciones y que tengan justamente esta importancia social e histórica y quiero hacer mucho énfasis en que no solamente es conocer teóricamente la importancia de algo, sino poder concebirlo como el papel importante que juega de nuestra sociedad. Y bueno, el último punto para abordar sobre la importancia de conocer el patrimonio cultural, pues me parece que también es un puente intergeneracional que nos conecta con otros momentos históricos, ¿no? O sea, que nos permite enlazarnos con otras experiencias, con otros momentos a través de estos vestigios que fueron quedando y que se fueron registrando no solamente en nuestro entorno físico, ¿no? Sino también a través de la palabra hablada, como las tradiciones orales, las creencias y todas las manifestaciones culturales que se recrean. Algo que comúnmente como niños siempre nos enseñan, el patrimonio cultural es los dinosaurios, es el libro antiguito, pero todo lo asociamos a cultura. Pero yo sé que hay también
diferentes divisiones en el patrimonio. Uno de ellos es el patrimonio documental, el patrimonio fotográfico. ¿Cómo enseñar esa división a las nuevas generaciones que estamos inmersos en el TikTok y en el podcast? ¿Cómo enseñar esa parte de decir, bueno, todo es cultura, pero también hay una división de la cultura? Yo creo que aproximarse a la enseñanza del patrimonio también implica como un concepto de actualización, ¿no? Justo de pronto pensamos que el patrimonio cultural es todo aquello que existió en 1800, y sí, pero también hay pues elementos que se van desarrollando cotidianamente o que son más contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, hay en la Fonoteca Nacional un apartado que se llama Sonidos en peligro de extinción, que marca 3 categorías. Son lenguas indígenas, especies naturales en peligro de extinción y oficios. Y algo que me parece bien interesante es que esta iniciativa se ocupa de resguardar el sonido de estas manifestaciones, ¿no? Y un poco esto se trata de abrir la perspectiva, porque ¿cómo podríamos unidos ser patrimonio cultural, ¿no? Pues porque ese sonido no es solamente eso, sino es un registro histórico de un oficio o de una práctica cultural que es testimonio y que salvaguarda ciertos elementos que van ligados a su manifestación, ¿no? Por ejemplo, en esta iniciativa que te comento, hay sonidos como el del afilador que pasaba por las calles, ¿no? Esta tradición que cada vez es menos común, o el lechero o el mecanógrafo, todos estos... El organillero también. Exacto, el organillero, todos estos sonidos que si bien pueden todavía encontrarse como en ocasiones especiales, por ejemplo, los organilleros los puedes ver en el centro histórico de Ciudad de México, pero realmente ya no están en el entorno cotidiano. Entonces, acercarnos justamente a conocer este tipo de ejemplos y este tipo de manifestaciones nos ponen en evidencia que el patrimonio no solamente son estas grandes estructuras, estas grandes iglesias, los dinosaurios o estos elementos que tienen que tener muchísimos años de antigüedad, sino que todo esto se va resignificando y conforme pasa el tiempo y avanza la sociedad y avanzan las prácticas culturales, pues justamente también van sumándose estos elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que finalmente con el tiempo pasan a ser un testimonio de las condiciones en las que vivimos o en las que estuvimos por ahí inmersos. Me parece también importante comentar que de pronto pensar en estas iglesias que tienen muchísimos años o en estos monumentos, que no solamente pensemos que representan solamente, por ejemplo, el Monumento a la Revolución no solamente representa la lucha histórica, sino que por sí mismos cada uno de estos monumentos o construcciones van generando pues recuerdos o van asociándose a nuevos sucesos en la sociedad, y eso hace que vayamos reinterpretando o modificando o reasignando el valor del patrimonio cultural de acuerdo al momento histórico en el que nos encontramos. Entonces, creo que es importante dejar de manifiesto que el conocimiento sobre el patrimonio cultural, aproximarse a él, es aproximarse también con una idea de que se encuentra en transformación, que es cambiante, que evoluciona también, y que justamente por ello pues es importante que nunca perdamos esta vista de conservación de nuestras prácticas culturales, porque no son solamente las que sucedieron en 1800 o las prácticas que tienen que ver con el conocimiento prehispánico o aspectos que necesariamente son muy antiguos, sino que hoy en día podemos estar generando las prácticas culturales que el día de mañana se van a ver como antiguas. Yo en el salón de clases bromeo mucho con este tema de que los cassettes ya son patrimonio cultural, ¿no? O sea, las grabadoras, porque si bien para nosotros, en nuestro rango de edad, que somos millennials, puede ser algo muy, muy cotidiano, para ellos pues es algo que sucedió hace 20 años, es una tecnología que ellos ya no usaron, que ya no viven, y por tanto hay una desconexión en valorización. Pero entonces si tú te acercas y explicas un poco cómo las prácticas culturales, como la forma de escuchar música el día de hoy ha venido transformándose desde hace muchos años y que todo ha dejado
toda esa evolución ha dejado testimonio de un desarrollo tecnológico, de un desarrollo industrial, de un desarrollo económico, pues entonces vas ligando cómo estas prácticas no son solamente prácticas culturales aisladas, sino que finalmente son testimonios sí, de cómo hemos ido desarrollando nuestra sociedad. Es muy acertado lo que dices, va cambiando el sentido de qué es patrimonio, pero también lo que no es patrimonio, porque muchas veces, y es algo que está pasando, lo veo mucho en la moda, que la apropiación del patrimonio cultural de ciertas, no sé, de ciertos rasgos culturales de alguna comunidad, y en la moda se lo apropian, ¿no? Yo creo que también es donde se va perdiendo el patrimonio cultural de uno. Claro. Ahora, ¿cómo llegarle a ahora que hablaste de, bueno, somos de una cierta rango de edad, nos tocó el VHS, nos tocó el beta, sí. Pero también a nosotros nos tocó la salida del DVD, la salida de todo esto. ¿Cómo enseñarle a los chavos de ahora cómo acercarse, sobre todo en un tema que mucha gente no le llama la atención, que son los archivos, que es donde también hay patrimonio documental, donde hay patrimonio cultural, por ende? ¿Cómo acercarlos, cómo llevarlos? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues sin duda es un reto, sobre todo porque, bueno, yo que tengo la fortuna de participar de la educación de muchos jóvenes, noto que hay un cierto desinterés por los temas culturales, por los temas históricos, ya ni hablar de conservación patrimonial, sí. Eso ya decirlos como muy a fondo. Entonces, pues en este sentido es un poco un reflejo de cómo la sociedad tiene, en qué nivel tiene la importancia que le da a este tipo de temas, ¿no? Entonces, de pronto enfrentarnos te digo yo desde mi experiencia con mis estudiantes, pero digamos que podemos permear a nivel social, pues es un poco retador, ¿no? Entonces, si nos acercamos de manera formal, ¿no? Con un cierto rigor académico, sí, o teórico, a decirles esto es un archivo histórico, aquí vas a encontrar estos documentos, que por supuesto que es importante la contextualización y el conocimiento teórico que hay detrás de todo ello. Por supuesto que si solamente nos limitamos a eso, pues no vamos a generar un interés genuino o una curiosidad dentro de los estudiantes que no se dediquen o que que están alejados del tema. Exactamente. Entonces, pues hoy en día hay muchas herramientas e innovaciones que nos pueden acercar a generar otros caminos en que nosotros como docentes, en mi caso, pues podamos presentar este tipo de conocimiento, ¿no? Te platico un ejemplo que tenemos nosotros en el Tecnológico de Monterrey. Tenemos un recurso que se trata de generar a través de la realidad virtual escenarios prehispánicos y catedrales coloniales, ¿no? Entonces, a partir de una modelación en realidad virtual de estos espacios, tanto pues los prehispánicos, que son el Templo Mayor, Monte Albán, Boca de Potrerillos, y las catedrales coloniales, que son Zacatecas, Oaxaca y la Catedral de Ciudad de México, buscamos que los estudiantes puedan acercarse al conocimiento que hubo en esta transición de los espacios, en cómo se transformaron los espacios desde el patrimonio arquitectónico, de pues estas construcciones piramidales a pues las iglesias coloniales, ¿no? Pero no solamente a través de lo visual logramos que ellos se adentren y se aproximen a esta transición que no solamente implica pues el cambio físico, sino también pues la estructura cultural, el cambio de idioma, la religión, otra identidad completamente diferente. Y entonces a partir de ese gancho, es decir, de esta innovación que es como ponerse unos lentes y navegar un recurso de realidad virtual. Me imagino, pero es acercarlo a una tecnología, vaya la redundancia, cercana a su generación, ¿no? Yo me acuerdo, soy sincero, yo a veces aprendí mucho de cultura a través del Nintendo, a través de los videojuegos. Entonces, me imagino que es a donde quieren llegar ustedes, ¿no? Que con una tecnología más sofisticada, pero en cierto sentido más cercana a ellos,
llevarlos, aunque no te puedo llevar físicamente, pero puedo llevar. Así es, justo de eso se trata. Entonces, se crea como una experiencia inmersiva donde el estudiante ya puede como visualizar físicamente la diferenciación, y entonces esto acompañado, por supuesto, de una investigación y de un acompañamiento teórico, pues ya nos da como resultado un aprendizaje. Hemos tenido muchísimos acercamientos en donde se nos pregunta, porque bueno, debo mencionar que las zonas arqueológicas están diseñadas no como están actualmente, sino pues en cómo estuvieron en su momento en el que fueron habitadas, ¿no? En el que estaban activas. Entonces tenemos acercamientos que nos preguntan cómo supimos, ¿no? que el templo mayor tenía esas formas, tenía esos colores, tenían esas características. Entonces ahí es donde entra justamente toda esta investigación de archivo, de códices. Entonces ya explicas y te da como pie a generar justo esa curiosidad necesaria, ese interés del mismo joven para que pueda ir profundizando, y entonces ya le explicas que pues existen los archivos históricos, que hay algo que se llama el patrimonio documental, en donde podemos encontrar ese tipo de información. No solamente de pronto ellos se imaginan que los archivos históricos pues son documentos ilegibles, y algunos sí, algunos, ¿no? Sí. Algunos sí, todavía para los historiadores son ilegibles. Pero también hay una gran cantidad de información que se desprende de esos contenidos. No nada más es como tratar de descifrar la letra para transcribir, sino que es una disciplina que implica pues como un enfoque multidisciplinario para generar pues esas interpretaciones que finalmente los historiadores hacemos del pasado, ¿no? Entonces aquí con estos recursos tecnológicos nuevos nos podemos pues utilizar para tratar de que la sociedad joven, ¿no? En mi experiencia, pero estoy segura que también podría despertar el interés del público en general, pues utilizar estas tecnologías innovadoras que den una experiencia diferente, y que no sea solamente eso, sino que ese sea el gancho para despertar un interés, porque finalmente si despiertas curiosidad en tu usuario, en el público, pues eso es lo que va a mantener y va a hacer que esa persona se adentre y siga investigando y despierte otro tipo de intereses. Entonces pues yo creo que eso sería mi aproximación. Muy bien, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí con la maestra Bárbara Granos. Regresamos aquí a su podcast Entre Páginas y Letras. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales de la Dirección de Archivo Judicial, como Dirección de Archivo Judicial, todo junto. También nos pueden encontrar tanto en TikTok como en YouTube, como Dirección de Archivo Judicial. En YouTube pueden encontrar todos los episodios de este podcast Entre Páginas y Letras. Y bueno, en TikTok estamos subiendo diversos videos sobre los servicios que ofrece la Dirección de Archivos, así como temas de interés para la ciudadanía. Muy bien, continuamos. Hay algo que últimamente ha estado muy en boga, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos utilizar esa inteligencia artificial ahora en la enseñanza del patrimonio cultural, y también cuál es el riesgo que conlleva la propia inteligencia artificial en la pérdida del propio patrimonio? Porque a lo mejor tanto puede ser utilizado para bien como también puede ser utilizado para mal, y nos pueden hacer creer ciertos, lo veo como película de ciencia ficción, pero puede pasar de cosas que a lo mejor contextos históricos que sí sucedieron y los van borrando por X o Y razón. ¿Cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial para bien como para mal? Pues en general creo que ella ha venido a influir en todos los aspectos, no solamente en lo cultural, en el patrimonio, sino en cómo estamos aprendiendo, cómo estamos investigando, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, justamente como dices, tiene pues sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las aplicaciones favorables que yo encuentro de la IA dentro del patrimonio cultural, pues se me ocurren
y he visto por ahí noticias que son maneras de las que se está aplicando, que algunos museos están utilizando estas herramientas para crear descripciones más detalladas, que estas a su vez sean, digamos, como programadas o pensadas para ser más amigables con personas, por ejemplo, con alguna debilidad visual, ¿no? También por ahí estuve investigando y me encontré un proyecto en donde para restauración de cuadros, digamos que se nutre la inteligencia artificial con información, como con estilo y patrones pictográficos, y a partir de bocetos se pueden recuperar recuperar partes faltantes de obras, ¿no? Con un estilo más cercano al autor. Quizá no propiamente tanto con la interpretación de quien hace la restauración, sino de como de una manera más fiel, ¿no? Esto se me hace algo bien interesante que pues digamos que abona al esfuerzo que humanamente se ha realizado por generaciones, pero que quizá lo vuelve más rápido, lo vuelve más escalable, lo puede volver incluso más inclusivo, ¿no? El desarrollo de estas tecnologías pues nos puede ayudar a un poco pues luchar con estas barreras físicas de algunas personas que tengan problemas con movilidad. Se pueden generar descripciones a partir de prompts, por ejemplo, si tú tienes como información, puedes hacer un prompt que es como este conjunto de instrucciones que tú das a una IA para que te genere un texto o una imagen. Y pues a partir de este proceso, de estas herramientas, puedes generar recreaciones de ciudades o objetos que quizá que no tienen un registro visual, sino solamente descripciones en documentos, en archivos. Creo que abre una forma en que puede complementar lo que ya está, en el sentido de pues hacer posible aquellas cosas que no son humanamente alcanzables, ¿no? Pero por supuesto que también tiene un riesgo, ¿no? Porque pues puede distorsionar, me imagino, ¿no? El conocimiento, pues ya sea histórico, ya sea de las propias comunidades. No sé, estoy pensando en alguna comunidad conocemos a través de los textos X o Y, transcretecos, lo que sea. Y a lo mejor la IA lo está distorsionando y vamos acercándonos a un tema medio oscuro, ¿no? Sí, y bueno, justamente yo siempre le digo a mis estudiantes de que, bueno, al igual que en el internet en general, pues hay mucha información, ¿no? Pero no siempre es fidedigna, no siempre es acertada, no siempre está completa, no siempre es correcta. Entonces, justamente, pues es importante que nosotros tengamos como esa capacidad de discernir, ¿no? De no solamente entrar a una IA y tomar como cierto o como verdadero la información que me está proveyendo, sino tomarla y analizarla y ver cómo acomodarla dentro de tus investigaciones o de tu trabajo, ¿no? Particularmente con la inteligencia artificial, justamente de pronto, pues al menos públicamente, lo que tenemos acceso todos, pues está como en entrenamiento, ¿no? Sí. Todavía no genera cosas como con mucha exactitud o tiene por ahí algunos temas. Entonces, pues justamente puede distorsionar imágenes o generar un conocimiento falso. Ajá. Okay. Ideas o pues de pronto engañar al ojo humano es complicado, ¿no? Entonces imagínate que empiezas a generar una recreación de una ciudad prehispánica y se empiezan a difundir estas imágenes. Entonces va a haber quien va a ser capaz de discernir que no es real, pero va a haber algunas personas que se van a quedar con esa imagen y con ese referente y lo van a conectar y lo van a concebir como cierto, ¿no? Entonces, pues creo que es una herramienta que está ahí para ayudar a los humanos a conseguir y a profundizar y a complementar nuestros trabajos y potenciar algunas otras cosas, pero sí definitivamente si se rebasan como estos límites éticos de su uso, pues puede llegar a generar muchas problemáticas, ¿no?
Hay un punto que creo que ahorita lo tocaste, es la inclusión. O sea, cómo podemos, ya sea con la inteligencia artificial o sin ella, cómo podemos hacer más incluyente la enseñanza del patrimonio cultural, o en general incluir más a las personas dentro del patrimonio cultural. A lo que voy es inclusión hablando de personas con cierta discapacidad, personas que a lo mejor no tienen el alcance para cierto conocimiento, cómo acercarlos. Bueno, primero es entrar como en el contexto y en perspectiva de que la diversidad es real y existe, ¿no? Y no solamente diversidad en cuestión cultural, sino la diversidad de cuerpos, de condiciones, de posibilidades. Entonces, justamente, no solamente la inteligencia artificial, sino otras tecnologías como la realidad virtual, el 3D, el 360, pueden generar pues herramientas para poder acercar a las personas no solamente al patrimonio cultural, sino a la experiencia cultural en general, ¿no? Visitar museos, poder a lo mejor, imagínate que eres una persona con discapacidad visual y puedes escuchar alguna transcripción que sea acompañada de audio y te crea una experiencia inmersiva que pueda estimular tu imaginación para que puedas a lo mejor proyectar imágenes en tu cabeza a través de esas inmersiones que ahora son posibles con la conjunción de todos estos elementos, ¿no? Entonces, me parece importante que dentro de toda esta cuestión de buscar cómo aproximar al conocimiento cultural, ya sea desde la IA o desde algunos otros elementos tecnológicos, tengamos también siempre una conciencia y una responsabilidad que todo debe llevar un sentido de valoración, ¿no? Porque de pronto conocer algo no significa que tú valores o que a lo mejor entiendas su importancia cultural. O sea, sabes que existe y sabes que es bonito, que ha estado ahí 200 años y que es importante, ¿no? Pero quizá no entiendes por qué, ya sea que tengas alguna limitación pues que te pone en un grupo vulnerable o que simplemente no des tú como mucha importancia a esos temas. Cualquier estrategia o herramienta que busque acercar a la sociedad en general al patrimonio cultural, pues creo que debería de tener como ese centro, ¿no? Acercar a la valoración, porque finalmente la valoración es lo que nos va a permitir pues complementar justamente este sentido de conservación, y eso va a hacer que sean todas estas estrategias mucho más útiles y verdaderamente efectivas, ¿no? Porque no solamente van a ser una novedad, sino que van a ser una novedad que va a acercar a las personas justamente a poder identificarse como parte de ese patrimonio cultural, que finalmente es algo de lo que creo que hace un poco que cambie el chip entre la percepción de sé lo que es y que existe a lo reconozco como parte de mi herencia cultural, lo reconozco como parte de mi identidad cultural, colectiva, como individuo. Entonces, y eso nos también a veces más divertido, ¿no? Sí, porque claro. Muchas veces cuando somos estudiantes, digo, de manera general, inclusive estamos en un nivel de licenciatura, se nos dice, clase de patrimonio cultural, no, voy a ver fechas, voy a ver monumentos viejos, y pues ya con lo que nos estás platicando, pues cambia totalmente la experiencia, ¿no? Verlo también como un juego, a lo mejor, juego en el sentido de que, mira, en esta parte de la realidad virtual, mira, me estoy vistiendo como un guerrero azteca, estoy conociendo ciertos aspectos, ¿no? Ya por último, hay algo muy, muy importante, siempre vamos a un museo, vamos a un archivo y pues se nos hace aburrido, o vemos fotos antiguas, mira, aquí está mi abuelita. Dentro de nuestros hogares existe el patrimonio cultural. Sí. Dentro de esas cartas que le enviaba a la novia de antes, ¿hay patrimonio cultural? Sí, por supuesto que sí, y es algo padrísimo poder identificarlo, ¿no? Te platico, en mi curso tenemos una actividad de vinculación con el Lab Nuevo León, que busca que los estudiantes hagan un reconocimiento de los elementos que le rodean
y seleccionan una manifestación patrimonial, ¿no? Cotidiana. Entonces, un poco la labor de Lab Nuevo León es como dar esta explicación teórica que hay detrás de cómo se hace un registro patrimonial, ¿no? Okay. Entonces, nosotros proveemos a los estudiantes como de una ficha en donde ellos tienen que como vivir esta experiencia de hacer un registro semiprofesional, por supuesto, porque es a nivel estudiante, para pues justamente generar pues una salvaguarda, ¿no? De esa manifestación que ellos consideran que es peculiar o que tiene alguna característica que la hace única, ¿no? Y hemos notado que en este ejercicio hay una gran variedad de elementos que nos rodean, que finalmente podemos percibir como algo simple porque están ahí tan cotidianamente y los vemos todos los días y no reparamos que a lo mejor tiene como una particularidad muy pues especial o alguna característica como única, ¿no? Tengo muchos ejemplos divertidos, pero uno de ellos es el panadero con el pan, ¿no? Tuvimos un registro de un estudiante que grabó el sonido del panadero con el pan, ¿no? Y entonces él cuenta que él desde niño escucha ese sonido, esa camionetita, y que como su familia, como muchos mexicanos, es fan de pan, entonces que es como un momento de, pues vamos a salir, y se genera algo alrededor de eso, y es un momento en donde conviven con sus vecinos y saludan al amigo o a la vecina, etcétera, etcétera. Entonces, también yo me pongo a pensar ya revisando estas actividades de que, bueno, o sea, nosotros sabemos que el panadero con el pan no estuvo cuando nosotros éramos niños, ¿no? O sea, esto es una manifestación cultural contemporánea o entre comillas reciente, pero que ya ha hecho ya ha marcado un precedente y que se va a quedar en la memoria de estos jóvenes como algo de su infancia, así como nosotros el afilador o el globero o este tipo de otras cuestiones. Ahorita me trae el recuerdo del panadero con el pan, como también, ¿cómo lo ve usted? Esta aportación inclusive de películas, que de repente en una película, me acuerdo mucho de James Bond, hacen este desfile del Día de los Muertos, que en México no sabemos que existe, bueno, sabemos que no existe, o sea, era una invención del cine, pero nos apropiamos de ese elemento y lo volvemos patrimonio, ¿no? Me imagino que es algo así. Ajá. Lo que pasó con el panadero con el pan, es una Tintán cantando, creo que era Tintán, no me acuerdo, y de ahí ya lo sacamos con un sonido, ¿no? Ajá. ¿Cómo usted esa parte, yo le llamo una aportación a la inversa, claro, de algo desconocido que ya lo apropiamos como cultura, como patrimonio? Pues justamente eso es la resignificación de los patrimonios, ¿no? Y creo que, bueno, como profesora, ese es el objetivo final de una clase como la mía, ¿no? No solamente enseñar la clasificación de la UNESCO y decir el patrimonio tangible, intangible, se compone de tal y tal y tal, sino que ellos puedan identificar en su entorno el patrimonio cultural histórico que ya está ahí, pero que también puedan ser capaces de discernir cómo hay prácticas culturales que les rodean, que finalmente van a poder trascender el tiempo y que no sabemos si van a seguir manifestándose o no, pero finalmente ya dejaron en ellos una huella cultural que va a ser parte o un elemento identitario que van a compartir con otros jóvenes o cuando crezcan con otras personas de su edad, y que eso finalmente es lo que pues genera estos sentidos de pertenencia, de generar como esta identificación a tu comunidad, y que en conjunto podemos ir nosotros dando estos resignificados o esta importancia, como esto que mencionas del desfile. Pues sí es una decisión del gobierno, ¿no? Que se siga manifestando, ¿no? Que se vuelva algo oficial, pero es decisión de la gente abrazarlo como propio y decir, bueno, quizá esto partió de una película, pero es un desfile que expone nuestra cultura y por tanto es nuestro. Y entonces hoy en día me parece que es un pues aliciente turístico, sí, ¿no? que atrae mucha gente, sí, y es muy vistoso, pero al final es eso, o sea, la cultura mexicana es vistosa, es ruidosa, es colorida, ¿no? Es la mexicanidad como tal. Entonces
creo que a eso responde esta resignificación y que es muy importante que nosotros a nivel personal pues vayamos como pensando en nuestro entorno y valorando aquellas cosas que parecen cotidianas, ¿no? Que de pronto pueden percibirse como simples, pero que al final son únicas. En esta actividad que te digo se menciona mucho el fútbol, ¿no? Subieron, uno de los ejemplos fue un vaso de un clásico en los 90s, ¿no? Y que el alumno dice que su papá resguarda como un tesoro porque era su jugador favorito, entonces ese vaso estaba como en una especie de vitrina con otros elementos que hacían pues alusión a esta cultura futbolística tan característica del estado de Nuevo León, ¿no? Entonces, algo tan simple o tan poco cultural como podría pensarse en general como lo es el fútbol y todas las prácticas y manifestaciones que se desprenden de su ejecución son las maneras en las que es más fácil que las personas conecten con ese tipo de temas, porque entonces les estás diciendo que ese gusto o esa afición no es solamente padre porque les entretiene el juego, ¿no? Sino que tiene toda una cultura y los hace pertenecer a algo y los hace generar vínculos y relaciones y sentirse reconocidos. Entonces todos esos elementos son justamente como un individuo puede apropiarse de algo, pero no solamente por un gusto, sino darle esa valoración cultural, ¿no? Bueno, ya ahora sí para terminar, algún último comentario que nos quisiera decir, ¿a dónde nos podemos acercar? ¿Algunas páginas de aquí mismo de Nuevo León? ¿A dónde nos podemos acercar para conocer un poco más del patrimonio cultural del estado? Pues todas las redes sociales de los museos, las redes sociales del Nuevo León, que tiene proyectos ciudadanos bien interesantes que justamente hablan no solamente de prácticas culturales, sino de conexiones ciudadanas. Entonces eso pues también es importante de tener en cuenta. Las redes sociales del INA Nuevo León tienen proyectos fantásticos. Nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos, entonces sé que también hay un esfuerzo de su parte por estar generando este tipo de instancias y bueno, espacios como este, ¿no? Los archivos que están aquí, que pueden proveer de mucho tipo de información, este tipo de espacios de difusión cultural y bueno, que se acerquen y en realidad todo este tipo de difusión está ahí porque los eventos existen, ¿no? Tenemos nosotros aquí localmente el Festival Santa Lucía, que también atrae mucha gente, que tiene como muchas actividades. Entonces, el Día del Patrimonio, exactamente. Por el Día del Patrimonio, casi todas las instituciones culturales de la región tienen eventos especiales. Mucha gente no sabe que hay un Día del Patrimonio. Normalmente es el segundo domingo de marzo. Correcto. Entonces, existen los equipos de eventos y las instancias que promueven los aspectos culturales, solamente de buscar, acercarse, es la oportunidad de verdaderamente conocerlos y darse cuenta que pues la cultura no se trata de un aspecto o algo viejito, sí, está ahí al alcance y conocerla y comprenderla, maravilloso. Bueno, como lo acaba de decir la maestra, también nos quiero invitar a que conozcan el patrimonio documental del especial, abonando un poco a lo que estamos hablando, nos también en Memórica, lo vamos a dejar aquí en el video, vamos a dejar para que puedan entrar a Memórica y conocer parte de nuestro patrimonio, que sí está en una Archivo General de la Nación y en el micrositio de la. Muchas gracias, maestra Bárbara. Esto fue todo por el día de hoy. Estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X, antes Twitter, y en YouTube. Así que síganos como Dirección de Archivo Judicial. Compartan los videos, compartan este episodio y hasta la próxima.